lista de gente, en algunos muy conocidos, no popularmente, sino por las cosas que han hecho, y en otros casos ni siquiera se sabe qué han hecho, ¿no? Entonces, esa preocupación las vamos a trasladar. ¿Qué rol puede tener esto en la elección de los gobiernos seccionales? Bienvenidos, buenas tardes. Doctor Rivera, no se hizo una consulta que pudo haber sido una salida, y tenemos como resultado una elección de un consejo vía elección directa que los partidos grandes no han tenido, quizá por las propias limitaciones, no han puesto a gente ahí para que pueda, pero pareciera que alguien sí puso, y no es que se tenga miedo de que estén, sino que la institucionalidad esta, que era la base de la Constitución del 2008, podría traernos problemas. Una primera evaluación de esto. Bienvenido, buenas tardes. Es una pena porque cuando fue electo el doctor Julio César Trujillo en el Consejo de Participación Transitorio, a quien creo yo que el país le debe mucho, por su enorme autoridad moral, porque sin su presencia, sin su relevancia, sin su peso ético, probablemente esto ya habría colapsado. Ahora ya tenemos órganos que están recuperando cierta credibilidad, a la que ha accedido gente competente, proba, y lamentablemente el presidente Moreno perdió una oportunidad de oro. Él debía haber llamado a una consulta plebiscitaria para eliminar que yo calificaría esperpento, ¿no? Esta cosa tan fea que a la luz del socialismo romántico de Chávez, Correa lo creó con el pretexto de canalizar la participación popular, pero que no era sino estatizar la participación para que pase por la correa de transmisión de su movimiento y que logre hegemonía absoluta y total en el ejercicio del poder. A mí me parece que este es un engendro mal parido, el Consejo de Participación, porque una sociedad democrática, Francisco y Richard, ¿cómo participa la gente? La gente participa en la política, y en la política de la democracia, de la representación, a través de los partidos, a través de los movimientos. Usted me puede decir, ¿y la participación social? Claro, a través de los sindicatos, de las asociaciones, de las ONGs, de los millones de colectivos que usted pueda crear. En todos los países del mundo democrático es la representación en la que se eligen los dignatarios de los órganos de control. Por cierto que habrá que reformar la Constitución para que se exija una mayoría agravada o para que haya requisitos más rígidos. Pero este fue un adefesio de vergüenza, el Consejo de Participación Ciudadana, de pasapapeles, de mensajeros de Correa que fueron sordos, ciegos y mudos ante esta orgía de corrupción para de incluso de 10 al años. que les habían y ahora peor, sea. porque vienen con el pretexto de que no tiene que ser político. Claro. Pensando que en la vida no va a haber políticos, pero no hay problema que usted tenga una preferencia política. Sí. Pero si usted tiene una preferencia política, también puede ser un magistrado, a condición de que no mezcle su preferencia política e ideológica. Pero por supuesto, entonces, es más, en el reglamento han puesto que no pueden difundir sus fotografías, que no pueden hacer campaña electoral. Oiga, ¿por quién les vamos a votar? Pero si usted hace una encuesta, Francisco, la gente no sabe por quién va a votar. No sé si son 43 o 47 candidatos, de los cuales tiene que elegir 3 hombres, por otro lado 3 mujeres, por otro lado uno de las nacionalidades, del género, de adefesios. Oiga, yo creo que ahí no cabe sino votar nulo. ¿A usted se plantearía? Me parece que lo único que le quedan a los ecuatorianos es expresar su voluntad democrática mediante el voto nulo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de deslegitimar, de vaciarle de la poca legitimidad que tenga, para que el presidente pueda convocar lo más pronto posible a una consulta popular. Me parece que hay que salir de esto, pero claro, hay que salir de esto de manera ordenada, ¿no es cierto? Claro. Pero esto no puede continuar, no puede continuar. Y esto no es nada personal, porque en la lista de candidatos conozco una media docena de personas que entiendo tienen cierta honorabilidad, cierta respetabilidad, pero no es nada personal. Claro, no es un tema para nada, las personas. Para nada. Doctor Salazar, el mismo hecho del concepto del Consejo de Participación
Yo recuerdo, hice campaña para que no se aprobara la Constitución del 2008 y entre otras cosas porque existía la propuesta de este Consejo y crear un quinto poder. Yo en esto de los 5 poderes siempre dije, ¿y qué son? ¿Dónde están estos? Pasa por solo reformar, pasa por, incluso le consultaría, y usted tiene estos 6, como dice Ramiro, pero no es por las personas. Usted tiene una lista, conoce, ¿cuál es un análisis ya desde la cátedra también? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Siempre un placer estar aquí en Radio TV Democracia y un enorme placer compartir con Ramiro Rivera. Digo lo mismo. Desde la perspectiva de la ciencia política, es realmente impensable tener una lógica de un poder de participación ciudadana y control social. Es insostenible. Sobre todo eso de control social, ¿no? Y ni siquiera hablemos de los 3 poderes, que yo creo que no se debe superar esa cuestión doctrinaria, porque mientras vivamos una democracia y una democracia republicana, los 3 poderes son la única fórmula posible, además con la autonomía y separación, que de eso se puede discutir, pero que no lo hagamos en esta ocasión, digamos. En el tema de la participación ciudadana, por concepto, la participación ciudadana no puede ser hecha desde el Estado, por una razón obvia, incluso natural. La participación ciudadana y el control social surgen por necesidad de la gente, de la organización social, de la sociedad civil, que no es el Estado, de el Estado y sus autoridades. Precisamente porque en la historia, no solo en el Ecuador, sino en cualquier país del mundo, en cualquiera, en unos mucho, en otros poco, en otros algo, pero existen problemas de malos manejos de fondos, de que no se atienden las demandas ciudadanas, de que hay corrupción, etc. Entonces, de ahí surge la noción, que ya tiene una trayectoria de 2 siglos por lo menos, de una participación ciudadana a través de organizaciones sociales que exijan al Estado y que al mismo tiempo controlen socialmente con veedurías ciudadanas, espontáneas, bien organizadas, o como fue este grupo de la sociedad civil que se organizó, donde estaba, por ejemplo, el propio Julio César Trujillo, Germán Rodas, la doctora Robalino, etc. Eso es una comisión, una veeduría ciudadana. Puede ser una veeduría ciudadana que va a tratar de controlar con la información que existe. Pero si se trata de estatizar, además como un quinto poder, es decir, es un poder, así le llaman función, es un poder del Estado, es un contrasentido. Por lo tanto, eso es insostenible y yo coincido con Ramiro, en realidad eso debería desaparecer. Hay que buscar la fórmula más apropiada para que ello ocurra lo más pronto posible, pero además haciendo una reforma estructural del Estado, que es absolutamente necesario. Y eso pasa por una constituyente. Que no es únicamente el Consejo de Participación Ciudadana, yo quisiera hacer notar que es también el Consejo Nacional Electoral. Y nuevamente no es ahí una cuestión únicamente de analizar el grupo de personas que han pasado o que ahora pueden estar ahí, que además hay personas absolutamente respetables en este preciso momento en el Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana no pueden ser poderes del Estado, porque ya nuevamente analizando desde la ciencia política, esto nos lleva a tener lo que se tuvo en el tiempo de Correa, una democracia plebiscitaria, en donde a partir de un aparato de propaganda, un poder, en este caso el Consejo Electoral, convoca elecciones y todo se hace vía plebiscitaria y no sé, el pueblo ha ganado a través de una cuestión. Y además ustedes no pueden hablar, no importa si los que ganaron elecciones tienen cheque en blanco para hacer lo que les parezca, porque además, como bien sabemos, a partir de la consulta del 2011, desde esa lógica plebiscitaria, los jueces fueron puestos por el correísmo, todos los funcionarios del Consejo Electoral hasta hace poco tiempo fueron exfuncionarios del gobierno de Correa,
Y si no salían de ahí, Consejo iban de a Participación ser Ciudadana, hace un año que hicimos la consulta popular, esta gente que además quiso quedarse con uñas y dientes sin salir del cargo, todos eran exfuncionarios de Correa, partidarios y que pertenecían al partido directamente, tomando decisiones además de a quiénes poner para ser autoridades de control, como superintendencias, Contraloría, Fiscalía, etcétera. Un total contrasentido. Les hemos oído algunos candidatos en esta publicidad, Ramiro, que hace el Consejo Nacional Electoral. Hay uno que asoma con un machete en mano, a decir, vamos a limpiar la corrupción. Hay otro que dice que van a generar leyes para luchar contra la corrupción. Hay uno más avisado, que ofrece un joven regresar que dice, el dinero a los ecuatorianos. Sí, dice vamos a recuperar el dinero. No dice cómo, pero dice vamos a recuperar. Pero hay otro que dice, miren, yo estoy de acuerdo con esto, hay que tener el quinto poder, hay que recuperar, para recuperar la democracia que teníamos estos 10 últimos años. Y entonces, claro, uno dice ahí, este señor o se está de acuerdo, y tiene derecho a estarlo, pero si lo que queremos es salir y que la sociedad no tenga estatizada su participación, el camino en esto, usted nos ha dicho, hay que anular el voto. ¿Qué conseguimos anulando el voto? Bueno, primero yo concuerdo con las expresiones de Richard, ¿no? Lo producido en Ecuador, que no es sino una especie de extensión de este ensayo romántico, chavista, Nicaragua, Bolivia, es Cuba. una tontería, es una tontería. La democracia contemporánea es una democracia que se sustenta en la división de poderes. La división de poderes es la columna vertebral de las democracias. Obviamente los tres grandes poderes. Nadie querrá sostener que hay que permanecer como Montesquieu o John Locke lo formularon en el siglo XVII. No, nadie dice esa tontería. Dentro de la división de poderes está la Corte Constitucional, que es el órgano de control jurisdiccional, que está por encima de todos. Se somete el Ejecutivo, se someten los propios jueces, se somete el Parlamento a ser juzgado en el control de la vigencia de la constitucionalidad. Lo que pasa es que todo quedó destruido, Francisco. ¿Sí? Yo hacía una reflexión, si para destruir un edificio usted necesita 5 minutos de una buena bomba de alto poder, para destruir el Ecuador, Correa tuvo 10 años. Y entonces pensar que en 4 años vamos a recuperar la institucionalidad es una locura. El propio Lenín Moreno dijo que un gobierno sería insuficiente para subsanar la cuestión de la corrupción. Yo agregaría, acoplando al mensaje de Richard, de que vamos a necesitar un trabajo para recoger una frase, creo que es de Sartori, un trabajo de reingeniería constitucional o de arquitectura constitucional que tiene que ser asumido con seriedad y con paciencia a mediano plazo. Por lo pronto creo yo que lo que cabe es anular el voto. Bien, la gente puede argumentar es que el voto nulo no vale nada. Así es. Lo paradójico es que a pesar que el orden constitucional le dice que el voto es igual, si usted vota a favor de algo, es un voto válido. Si Richard votó en blanco, es un voto que no sirve. Y si yo voto nulo, no sirve. Bueno, es una tontería, ¿no? Entre las reformas al sistema electoral para el futuro, habrá que hacer que en las papeletas, a más de los candidatos, haya un casillero de voto en blanco y otro de voto en nulo, como lo existe en Colombia y en algunos países europeos. Es que el voto nulo, creo yo, es el tubo de escape, a mi juicio, del enojo, de la decepción que tenemos, de la ira, ¿no? Del hartazgo, del asco, de la repugnancia, del hastío, del cansancio frente a lo que Correa hizo. Es decir, es un voto, desde mi punto de vista, un voto protesta, una especie de seña de identidad de los que decimos, esto no vale, esto hay que eliminarlo. Pero hay gente que en la segunda fase, Francisco, habrá que ver desde el punto de vista ya jurídico y de procedimiento constitucional cómo se valida eso. ¿Será la consulta popular que convoque el presidente para que lo legitime? ¿Será la convocatoria a una asamblea constituyente? Lo que sea. Pero eso hay que eliminarlo. Pero no solamente eso, y lo ha dicho también usted,
hay que reconstituir la instancia electoral. ¿Que por qué carajo tiene que ser la función cuarta del Estado? ¿De dónde se inventaron eso? ¿Sabían que en gran parte de los países europeos no hay tribunales electorales independientes ni contenciosos? No los hay. Las elecciones los organizan los ministerios del Interior con fiabilidad, con credibilidad. No hay. Ahí hay un órgano pequeño de un consejo para controlar, para resolver una apelación, un cuestionamiento en el decurso del proceso. Pero en los países europeos no. Esta es una noticia de los latinoamericanos, que nos creamos los tribunales electorales independientes y autónomos, los tribunales contenciosos electorales, porque aquí de todo peleamos, por todo peleamos. Pero también generan muchas dudas. Si le entrega un ministro del Interior eso funciona en Europa, no va a funcionar en América Latina. Pero diríamos que hay que reformular. Hay que reformular, ¿no es cierto? Porque el problema que tenemos aquí es que tuvimos un tribunal electoral, un consejo electoral que era de 5 incondicionales del correísmo. Pasamos a que estén las 3 fuerzas políticas más importantes y 2, pero ya se están peleando. Yo no lo sé. A lo mejor es por el ánimo de que van algunos de colorear con el color de su partido todas las instancias, yo no lo sé, pero por lo menos es un mal menor, pues. Antes teníamos uno solo. Por lo menos están 5. Hoy por lo menos tenemos 5 y ahí hay un académico respetable y otras pero además hay que también una representación del gobierno actual y del anterior. Pero por supuesto, está el Partido Social Cristiano, está... me parece, esta Alianza País como las 3 fuerzas más votadas, está Pachacuti y el movimiento indígena. Pero yo creo entonces, y termino con esto, Francisco, a mi juicio el voto nulo, porque además el artículo 147 del Código de la Democracia formula 3 supuestos, 3 supuestos, y el tercero es que si la cantidad de votos nulos es mayor a la cantidad de votos válidos de todos los candidatos, el proceso electoral se liquidaría, se anularía. Yo creo que si hay un voto nulo gigante, debería ser valorado como una voz de protesta que el presidente le debería tomar para convocar a una consulta popular. Eso sí, positiva, porque las famosas democracias plebiscitarias son bien peligrosas, ¿no es cierto? Es así, no mecanismos de los regímenes dictatoriales, ¿no es cierto? Del propio bonapartismo en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el voto nulo cabe como una opción democrática, como una expresión de voluntad libre, de ira, de decepción, de protesta y de condena. Richard, planteado así, no sé si usted ya tenía previsto votar, ha analizado alguna cosa, pero plantear este voto nulo, el llevarlo adelante, no sé, nos puede hacer falta que algún líder nacional, un movimiento político o varios se pronuncien, porque si no, digamos, esta reflexión puede resultar buena. ¿Es un peligro el voto nulo desde ese punto de vista? ¿Se enmarca en las leyes que existen? Yo no creo que sea un peligro. Yo, de hecho, o sea, el voto es secreto y aquí coincidimos también en eso, pero yo no tengo problema en decir que yo voy a votar nulo. Yo voy a votar nulo por las razones que he expresado, además de que a poquísimos de los que están en esa lista de 43 se los conoce, pero más que nada eso es una ruleta. Es una ruleta, no sabemos quién puede salir, porque además este tipo de discusiones como las que usted promueve y que a mí me parecen sumamente valiosas, lastimosamente no llegan a todo el país y ni siquiera digo solo a los medios de comunicación, los medios tradicionales, sino al lugar donde el votante puede reflexionar esta cuestión. O sea, si a la media de ecuatorianos le preguntamos qué es el Consejo de Participación Ciudadana, no va a saber de qué se trata. Algunos van a llegar a pensar que incluso es una suerte de ministerio del gobierno, que a mí me ha pasado que estudiantes en clase de posgrado, estamos hablando de los poderes del Estado y en posgrado alguien levantó una vez la mano y me dijo, siendo profesional, etcétera, cuando discutíamos esto, me decía, pero y no es normal, me decía, que el presidente, entonces Correa, ponga a los que son del Consejo de Participación, si él es del gobierno, él es el presidente. Estudiantes de posgrado en Quito. Entonces, seguramente ellos vivieron exclusivamente las decisiones de Correa.
o simplemente No les no interesa. comprenden lo que es la estructura del Estado, no comprenden lo que es un poder del Estado. Y si estamos hablando de estudiantes, porque ni siquiera era una persona que yo le haya visto que haya sido correísta, partidista, ni mucho menos. Si nos vamos a la persona de a pie, al común de los ciudadanos en todas las provincias del país, no van a saber de qué se está hablando. Y en muchos casos el voto será un poco instintivo, el voto será un poco, si le conozco a este que es mi vecino, el del machete, o el otro señor que dice que tiene muchos posgrados y que va a perseguir la corrupción. O sea, es un candidato más. No van a saber por qué están votando. Por lo tanto, a mí me parece que es importante llegar a generar una corriente que pueda discutir esto a nivel ciudadano, a nivel de las organizaciones sociales. ¿Cree que deberían Yo creo que las partidos, organizaciones los sociales, más que nada las organizaciones sociales, más que los partidos incluso, yo creo que los partidos también, pero las organizaciones deberían sociales, tomar una posición los gremios, los campesinos, los trabajadores, los indígenas, los estudiantes, mujeres, etcétera, organizaciones sociales, deberían tratar de hacer un trabajo a nivel de todo el país, en cadena, que genere una reacción que ojalá llevara a un alto voto nulo, porque eso lo que llevaría es a demostrar una deslegitimidad de esa instancia que es un quinto poder que no tiene sentido. Si un alumno le pregunta a usted, Richard, pero eso no es antidemocrático, no es que el otro día todo lo contrario. Yo me he pronunciado sobre eso, me decían, tienen miedo del correísmo, de que vuelva la fuerza, porque tiene fuerza, y yo he dicho, miedo de ninguna manera, 10 años le hemos confrontado. Pero ojalá ya no. Claro, eso ojalá también, no tengamos que confrontarlo, pero la esencia es esta institucionalidad, no son las personas, sino este modelo que implementaron que ha limitado la democracia. Ha limitado absolutamente, ha limitado porque precisamente todas las organizaciones sociales que nosotros nos pongamos a revisar, y de eso incluso ya se ha escrito mucho, toda organización social fue cooptada, dividida, creada gremios de maestros nuevos, gremios de indígenas nuevos, gremios de mujeres a favor del, gremios de LGBTI que apoyaban al correísmo, pese a que el correísmo tenía públicamente declaraciones anti-LGBTI, anti-mujeres, racistas, etcétera, pero crearon sus propias organizaciones y que supuestamente estaban apoyando. Entonces, ha habido un descalabro de la organización social. Es por eso que yo lo que decía Ramiro, hay que reconstruir eso. Yo sostengo que el correísmo no solamente es una pérdida de 10 años, el correísmo fue una pérdida de cuando menos 30 años. ¿Por qué? Porque o sea que es un retroceso. Es un retroceso. Al retorno a la democracia, cuando Roldós fue electo presidente y luego lastimosamente falleció, etcétera, pero empezaron a constituirse luego de las dictaduras organizaciones sociales que llegaron a tener fuerza, 80, además. Los 90, los 2000, llegaron a tomar mucha fuerza y que estaban organizadas, eran fuertes, tenían peso para exigirle al Estado cosas. Llegó el correísmo y a pretexto de esta constitución donde dijo, no, además la participación ciudadana va a estar acá, y sonaba seductor porque decía, cualquier persona puede presentar su currículum y puede llegar a ser superintendente de bancos o contralor, etcétera, y sonaba sumamente seductor, y todo fue una absoluta mentira, fue una patraña. Por lo tanto, reconstruir esto va a ser difícil. Sin embargo, yo creo que aquí las organizaciones sociales serias tienen la obligación de estar generando ese debate, esa discusión, y ojalá generar el voto nulo, porque yo no estoy de acuerdo con que esto sea antidemocrático, todo lo contrario. El voto es libre, cada cual puede votar, y es una opción, secreto, ¿no? Y es una opción. Siendo el voto nulo una opción, uno puede votar, y además está dentro del Código de la Democracia contemplado que si hubiera una mayoría de voto nulo queda anulado. Sin embargo, sería una manifestación mucho más contundente para deslegitimar y luego dejar la tarea, porque ojo, ahora ya tenemos una Corte Constitucional que es hecha por gente respetable. Ahí hay mucha esperanza, ¿no? Hay mucha esperanza en esto. Cabría ahí, luego de eso,
que la Corte Constitucional pronuncie frente a ese resultado. Frente al resultado y que se tomen decisiones a ver si es que se puede hacer vía plebiscitaria o como llamado a una nueva Asamblea Constituyente, pero ojo, ahí sí existen riesgos políticos que lo sabemos y habrá que tomarlos, pero si hubiera una nueva Asamblea Constituyente, desde luego que el correísmo trataría de retornar y tomarse la Asamblea Constituyente, pero bueno, ese sería otro momento. Pero eso significaría, Ramiro, que el expresidente Correa y las dos versiones de Alianza País, tanto correístas como morenistas, que muchas veces los hemos visto actuar, sobre todo en la Asamblea, juntos, defienden cosas juntos, y ahí es cuando uno no entiende por qué el presidente Moreno de una vez no preguntó qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana. Quizá es esto que tú le reconocías de ir buscando una salida sin mayores convulsiones, ¿no? Y uno dice, oiga, convulsionen nomás un poco, pero hagamos más rápido las cosas. Ahora mismo está repitiendo una terna ante el Consejo de Participación Ciudadana transitorio de unos 3 que ya fueron descalificados por ellos. Entonces ahí también hay una movida. ¿Cómo hacer entonces que las organizaciones sociales, yo planteo a unos jóvenes dirigentes universitarios, encabecen esto? La juventud tiene que plantear y buscarse ideales, pero como que no están muy interesados en eso. ¿Cómo hacer para que alguien más se sume en estas ideas? Bueno, Francisco, lo que tú estás haciendo es eso. A mí me parece que hay que abrir los espacios del debate. Ya. Pasamos 10 años con el pensamiento represado. Pasamos 10 años donde Correa, un poco siguiendo el lado oscuro del maquiavelismo, estaba feliz generando amor de los unos y miedo en los que no lo querían, porque en eso consistía el consejo que daba el príncipe al príncipe en el siglo a los albores del siglo XV, a las monarquías absolutas europeas. Claro, lo que queda es caos, desesperanza, un gobierno extremadamente débil. Yo no dudo de que el presidente Moreno es un hombre bueno, pero extraordinariamente frágil. Tan frágil que ha emitido este decreto encargando a 4 funcionarios las tareas que son propias del presidente de la República. Pero que puede ser una estrategia de gobierno, para no cargarse el mismo. Pero diríamos, o el pésimo manejo en el Parlamento, falta de conducción política, de lucidez, el haber reconstituido las comisiones legislativas, a pesar de todo el esfuerzo que puede hacer la presidenta de la Asamblea. Ahora bien, frente al argumento de que el voto nulo no es legal, bueno, que me digan en dónde está el precepto que diga que el voto nulo es ilegal. Y aunque lo existiera, me parece que existió en la ley de elecciones de 1978, sería un precepto de ley secundaria absolutamente inconstitucional. Porque ¿qué es el voto? Primero, en democracia, los ciudadanos tenemos el ejercicio del derecho al sufragio, en este caso el deber, por eso es el voto obligatorio, aunque sobre todo es un derecho. Claro. ¿Ya? Primero. Segundo, si el sufragio no es sino asistir, bueno, usted en el sufragio tiene varias alternativas. Yo tengo la primera alternativa de quedarme en mi casa y digo, no me da la gana de irme a ausente. Votar. Además, en mi caso, ya tengo los 65 años y podría quedarme cómodo con Netflix y no votar. Entonces, me abstengo. Pero si voy a votar y no me gusta ningún candidato, ¿que estoy obligado a votar por ellos? Dejo en blanco. Pero si dejo en blanco, corro el riesgo de que me lo cuenten y me pongan una cruz en nombre de algún nombre, porque son órganos en los que quedan enormes residuos del correísmo. Entonces, usted puede votar blanco. Claro. Me puedo quedar en la casa, votar afirmativamente. Si no tengo información, voy a votar mal. Porque no tengo información cuántos y esto nos puede pasar. ¿Y de qué lista voy a hacer? En cada una de las... El voto nulo en general es error y equivocación. Claro. Ya. Pero también es un acto de protesta. Una manifestación. Hay gente que... Si el voto es, en teoría democrática, la expresión de la voluntad individual del ciudadano,
La voluntad puede ser quedarse en su casa. La voluntad puede ser ir sabiendo votar y votar por alguno de los candidatos. La voluntad puede ser el equivocarse, el cometer un error y anular su voto, votar en blanco. En este caso la voluntad es la voluntad del rechazo, de la protesta. Quiero dejar sentada mi huella de protesta en donde digo este consejo de participación ciudadana es un esperpento del correísmo, fue un invento para manipular la participación, fue un invento para poner mediocres para que me den el poder absoluto, que cerraron los ojos frente a la orgía de corrupción. Oiga, ¿cómo no puede ser democráticamente legítimo votar por el no? Lo es. Claro, hay legislaciones y me parece que Bolivia tiene una ley electoral que prohíbe el voto nulo porque dice que deslegitima la democracia. Oiga, pero si esto es una democracia tan deslegitimada, y esto no es democracia, pues. Claro, porque ante la democracia frágil y en construcción, tuvimos que soportar una década de demolición de las instituciones democráticas. Acuérdese, yo me acuerdo, el presidente decía, hay que nombrar vedurías. Nombró una veduría para que averigüe y audite los contratos de su hermano. Oiga, los enjuiciaron, los sentenciaron a gente honorable. ¿Sí? Por favor, esa era una caricatura. Correa era un dictador. Y lamentablemente, claro, hay una nueva generación con poca información que vivió los 10 años de su adolescencia en una dictadura y creyeron que esa dictadura era lo único que hay en el universo. Richard, hacer un planteamiento así, claro, uno diría, no todos a lo mejor son culpables de lo que ha pasado, pero también mirar de lado y dejar que pase es una responsabilidad. Políticamente, ¿qué deberían hacer los ciudadanos? Ya no solo con el Consejo. Hay candidatos a alcaldes, a prefectos y a juntas parroquiales que suman 82,000 en medio de 260 movimientos, creo, ya 280. Llega a haber 280, llega a haber incluso unos de nivel parroquial. Una democracia dispersa, dividida, conflictuada. ¿Esto es democracia? A ver, hay que tener claro que vivimos una crisis institucional y una crisis política generalizada. Eso está claro. Y lastimosamente esto no es, en este momento histórico, la responsabilidad directa, y que además lo ha hecho con alevosía y con, toda una planificación para realizarlo, es Correa, ¿sí? Pero la debilidad institucional en nuestro país y en América Latina es histórica. Es por eso que también se habla de estados fallidos y sin equivocarse. En muchos casos, para empezar por México, no se diga Colombia, que ha vivido el narcotráfico, en este momento Venezuela, Nicaragua, Honduras, por donde vayamos en América Latina, incluso Argentina, ¿no? Pero algún caso que se salva es, por ejemplo, Chile, que luego de la dictadura decidió tomar un camino muy institucional, en fin. Y de diálogo nacional. Y de diálogo nacional, más allá de la cuestión eliminar las discrepancias. Pero aquí, en este momento, vivimos una crisis política y una crisis institucional muy generalizada. Y es por eso que es muy importante que nuevamente las organizaciones sociales y los partidos políticos, porque una democracia sin partidos es una mentira. Claro. Sería llevarnos a una cuestión más o menos como el PRI fue en México y que volvió a ser ya casi una centena de años, que era el sueño de Correa. Claro. El sueño de Correa era tener un PRI aquí. O un Corea del Norte, claro, ¿no? Que supuestamente es la sociedad más feliz del mundo, que ellos dicen además y sufragan y supuestamente siempre gana la familia Kim, pero vivimos una crisis generalizada. Los partidos tienen mucho que decir, los partidos tienen responsabilidad. Yo creo que además durante la época del correísmo, si bien hubo un ataque frontal a los partidos, porque además con el apoyo de la ciudadanía se decía, ellos son los responsables, ciudadana, la partidocracia, ellos, y en parte era verdad, había cierta responsabilidad de los partidos políticos de problemas del pasado, pero eso
siempre ocurre. Ya. Sin embargo, yo creo que los partidos jugaron el juego de Correa, porque hicieron No una fueron oposición, capaces de no fueron presentar capaces un de hacer proyecto. una oposición inteligente Ya. que logre capitalizar el descontento que fue creciendo. Ya en el 2011 ganaron la consulta con las justas, eso para meter la mano a la justicia. Si no viene el Papa, Y no lograron capitalizar ese descontento para dar un mensaje apropiado, y yo creo que en este momento valdría la pena que, más allá de los signos políticos, también los partidos se sienten a discutir y a Sobre esto, plantear ideas y hojas de ruta. Porque, por ejemplo, fuera de micrófonos nosotros hablábamos de la larga lista que tenemos de candidatos a alcaldes en Quito, y usted mencionaba los miles que tenemos en el país. ¿Por qué no se pudo sacar candidatos de consenso de manera que tengamos ojalá 3, 4 candidatos máximo, pero que puedan ser representativos? Exacto. Y que traten de dar una solución en vez de cada uno decir, no, yo voy solo, yo voy con mi partido, yo tengo la mejor idea, yo tengo la hoja de vida ¿Yo? más pulcra, o sea, todo Sí. yo. Eso no nos lleva a nada. Esto es un signo de que existe De falta una de carencia democracia. de liderazgo, Claro. de una falta de liderazgo, que en gran parte también es un coletazo de lo que se vivió Ya. con Correa, ¿no? Porque la cosa quedó tan fragmentada, y el Código de la Democracia además dicta normas tan concretas para la creación de partidos, etcétera, que eso ha llevado a tener ese tipo de irregularidades también, porque a nivel parroquial se puede armar un movimiento Sí. partidista con poquísimos votos. y uno dice para captar Mientras la a parroquia nivel ¿de qué? nacional se tiene que sacar millones de firmas que no estén duplicadas para hacer un partido. Claro. Entonces, esa reforma del Código de la Democracia es una tarea urgente que tiene el país, que tiene la Asamblea, para empezar asimismo a reinstitucionalizar los partidos políticos y tratar de hacerlo seriamente. Y ojalá en ese sentido surjan liderazgos ayudar a sanos, construir. ¿no? Y que además sigan creando cuadros, porque lastimosamente los partidos políticos históricamente en Ecuador y en América Latina también han sido siempre caudillescos. O sea, cada partido político ha tenido casi Alrededor gerente de. propietario, alrededor de. Y aquí podemos citar cualquier caso y vamos a darnos cuenta que es así. Ramiro ha sido dirigente político y ha militado. No podríamos dejar de criticar también algunas cosas que pasaron ahí. Por supuesto. Pero sin duda alguna, el debate interno era un debate interno. A veces creo que exageramos en el debate interno, y ahí me incluyo y digo yo, no fuimos también capaces de ejercer eso. Pero hubo como 20, 25 años donde partidos políticos aquí funcionaban, hacían elecciones internas, pero sobre todo capacitaban a la gente. Y ahora se perdieron las ideologías. Tienes mucha gente, Francisco. De esos partidos en todos. En funciones de representación y en dignidades, personas que desde la formación democrática podríamos catalogarlos con toda la condescendencia como solemnes y letrados. Es decir, yo coincido en el hecho primero de que lamentablemente en América Latina ha habido una enorme preeminencia de los caudillos. Ya, o sea, pero Alguna parecería vez que es escuché una frase formación. respecto a la democracia cristiana chilena, Ya. que quizá con Costa Rica deberían ser la excepción y son la excepción en América Latina, donde decían Eduardo Frei es el equivalente a un árbol y el partido es su maceta. Es decir, tal es la influencia de la las fuerza. personalidades, y hay todo un análisis sociológico o de la politología que se asocia pues a la independencia, a las colonias, a la preeminencia de los caudillos militares, de las grandes personalidades, a la ausencia de instituciones y al diseño del régimen presidencial. Claro, que no está asociado exclusivamente a esta deformación, Claro. porque en Norteamérica el sistema presidencial sí opera con partidos políticos. Entonces hay preeminencia de caudillos, preeminencia de personalidades, al extremo que aún en la etapa de floreciente
de los partidos políticos, que es del 79 hasta fines de la década 90, aún a ellos los partidos se asociaban a las grandes personalidades. Si usted dice Partido Social Cristiano, Febres Cordero, Nebot. Si dice Izquierda Democrática, Borja. O algo que hacía Raúl Vaca, de quien hay que tener buena, positiva memoria. O CFP, los Bucarán, en versión Don Assad o en versión Abdalá y su frondosa familia. ODP, doctor Hurtado, doctor Trujillo. En este caso, dos personalidades totalmente respetables y probas, como también en el caso, obviamente, del expresidente Borja, pero a pesar del enorme esfuerzo que se hizo en capacitación, que en el caso de la ADP creo que sí fructificó, que hay toda una élite respetable, ¿no es cierto?, más allá de lo político, no tenemos partidos. Pero ¿cuál es el problema? Yo leí una frase, me parece que de Robert Dahl, que decía que usted puede tener la mejor constitución escrita en un país, si en el que no hay condiciones culturales, la Constitución no sirve para nada. Y el ejemplo más elocuente son los ingleses. Pues. O sea, los ingleses no tienen una Constitución escrita, tienen un conjunto de documentos que se van sumando, de libertad que se van agregando, comenzando por la Carta Magna del siglo XIII, 1215, ¿ya? Con el habeas corpus, con la libertad de expresión, que funciona muy bien. Y con los jueces que entonces, pueden ejercer. El problema es aquí que tenemos una democracia absolutamente frágil, una democracia cruzada por caudillismos y personalismos civiles y militares, y hoy con un diseño de un sistema electoral perverso. Y una constitución. Porque, oiga, Francisco, cuando yo veo a tanto candidato que ofrecen tanto, a mí me da pena y los veo con ternura, porque digo, oiga, aquí hay 18 candidatos a la alcaldía en Quito, que tienen que disputar 5 concejalías en cada distrito, pero vea, le doy firmado en esta mesa, que 3 concejales en cada distrito sacará el que logre la primera mayoría y 2 la segunda mayoría. Esta es una mesa con 18 invitados, pero con 2 pedacitos de torta solamente para 2. Entonces, hay que sentarse a rediseñar el sistema electoral. ¿Cómo puede ser posible, Francisco, que el Estado le dé cabida solamente a un movimiento por las firmas que han recogido? Sabíamos que en el Ecuador hay 7 millones de ciudadanos mayores de edad que han firmado por movimientos y partidos. 16 millones. 6 a 7 millones de ciudadanos. Están, claro. Es decir, estadísticamente el Ecuador es el país más politizado del planeta. Claro. Del planeta. Sí, oiga, eso es una hipocresía. Oiga, es una mentira. Una falsedad. Oiga, eso es algo falsario. Porque muchos falsificaron firmas. Se compraban y se vendieron firmas. Eso lo sabe el Tribunal Electoral, el Consejo Electoral. Que aquí no haya una barrera de acceso es una locura. ¿Sí? El que usted legitime un movimiento provincial y el movimiento provincial acceda al Parlamento es una locura. ¿Por qué funciona en Alemania el sistema? Porque usted, para que acceda a la representación, necesita el 5% del cociente electoral. Aún así, la CDU demócrata cristiana y el SPD socialdemócrata tienen que coexistir con los liberales, con los verdes y ahora con los neonazis, con la extrema derecha. España tiene una barrera de acceso del 3%. Aún así, el centro derecha que ocupaba el PP está dividido con Ciudadanos y finalmente con Vox. Vox acaba de ganar las elecciones en un sitio donde el PSOE era la hegemonía los últimos 40 años. En Andalucía. En Andalucía, en la región autónoma de Andalucía, donde ahora el que preside es del PP y está distribuido con Ciudadanos y con Vox. En la centro hacia la izquierda, antes era solo el PSOE y el viejo Partido Comunista Español de Carrillo. De Fernando Carrillo, ¿no es cierto? Sí. El autor famoso del eurocomunismo, ¿no? Hoy está dividido en Izquierda Unida. Pero además está Podemos, el movimiento populista que se inspira en el chavismo. Pero igual están los nacionalistas vascos, están Esquerra de los separatistas. Es decir, si bien hay una tendencia a la dispersión, por lo menos pongamos un diseño de un sistema electoral, Francisco y Richard, que mejore, que sea más funcional. Ponga usted el requisito
de una barrera de acceso, Ya. de una barrera de permanencia. Oiga, y haga que los movimientos provinciales sean para dignidades provinciales, pues, no para el Parlamento, porque en caso contrario, usted en el Parlamento tiene 4 o 5 caudillos provinciales que definen la mayoría y negocian los votos, lo que siempre ha sucedido. Y ahí pervierte toda la democracia, que es una tarea por construir. Esto no les va a interesar a muchos. No les va a interesar a los políticos reforma, claro. Y a los que están en el poder, no. No les va a interesar. ¿Cómo hacer que la ciudadanía, en medio de este hartazgo y asco, se interese en el futuro del país? ¿Cómo le planteamos, oigan, toda esta reflexión académica y todo lo que quieran, toda esta reflexión, o sea, desen un tiempito para pensar en el futuro del país? Bueno, yo reitero que la organización social tiene la obligación de reconstituirse. Yeah. Por otra parte, yo creo que es el momento en el que los diversos partidos políticos, especialmente aquellos serios, traten de generar un discurso, no solamente electoral, porque también ese ha sido históricamente un problema, que los partidos han surgido asoman en las elecciones. Y asoman solamente en las elecciones, pero que hagan un diálogo país, porque estamos en una situación complicada. Yo dije crisis institucional y política, pero me faltó además decir la crisis económica, que eso va a ser durísimo, ya se empieza a sentir, pero vamos a tener al menos un par de años sumamente duros donde se va a romper la burbuja de lo que creó Correa, porque hubo el auge de dólares, etcétera, tema largo de otra conversación. Pero las organizaciones sociales, los partidos serios, deberían tratar de hablar con el presidente y el presidente demostrar una voluntad política también, de jugársela por la historia, o sea, tomar decisiones fuertes, que quizás sean no tan populares, no tan convenientes a los intereses políticos. No digo ya únicamente de él, porque quizá si es verdad lo que él dice que está en transición. Él está en transición y que luego él no se quiere presentar, pese a que hay algunas personas dentro del gobierno que dicen que él debería presentarse. Sin embargo, esas voces son las que tienen aspiraciones políticas. O sea, por lo menos los más jóvenes tienen y son legítimas. Entonces, quizá ellos. Pero a eso súmele que esas voces más jóvenes acaban de hacer que les reconozcan un partido que dijo: no decidí participar en las elecciones. Y claro, ahí viene esto, no. Oiga, ¿cómo un partido dice: no, estas no me tomarán en cuenta, no decidí participar? Por eso digo, es una decisión valiente, es una decisión que tiene que tomarla con la convicción de país. Es decir, quizá a algunas personas de su propio gobierno no les convenga políticamente, pero por ejemplo, el tema de rehacer una ley de partidos, alias Código de la Democracia, es urgente, donde además se diga claramente cuál es el rol de los partidos, dar la posibilidad para que se hagan bien, pero que además quede en blanco y negro cómo se han de hacer las contribuciones. Porque ahora, con este pretexto de que hay movimientos y que hay partidos y que los movimientos pueden o no estar inscritos, etcétera, también ha surgido una cosa que ya existía antiguamente, pero también esto de los diezmos, que le ha costado el puesto a la ex vicepresidenta, que les ha costado el puesto a varios ex asambleístas, y que no obstante todos se escudan en que no, lo que pasa es que era un dinero para el movimiento. Sí, pero cualquier partido necesita financiarse y cualquier partido necesita una cuota, como cualquier club o cualquier organización social o barrial, aunque sea de una liga de fútbol o de para todo, pero eso tiene que ser manejado transparentemente y únicamente dentro de cuentas, digamos, institucionales. Y todo eso tiene que ser los militantes normado. También deberían. Y los militantes también. Por lo tanto, yo creo que una ley de partidos en el Ecuador es urgentísimo, no solamente una reforma al Código de la Democracia, sino que es algo urgente. Y yo creo que el Ejecutivo debería presentarla. Pero ahí mismo el planteo, ¿y qué hacemos con estas 280 y pico de organizaciones? Todos van a patalear, pero debería llamarse a un proceso en donde todos tengan la legítima ambición a que nuevamente la existencia, sus partidarios
vayan y legitimen el número de firmas. Pero ojo, yo no creo que ya haya que hacer ahí esa diferencia de adherentes o militantes, claro, no, que además nos lleva a esa lógica nuevamente plebiscitaria y que ha sido perversa, ¿no es cierto? Porque lleva al unipartidismo, igual que las circunscripciones electorales. Es que habría que revisar, igual porque que, como dice Ramiro, eso elimina las igual que el código de minoritarias. Hunt a nivel provincial, Ya. que hace que casi con la mitad de votos un solo partido pueda tener el 100% de legisladores. Ya. Todas esas que son unas anomalías deberían corregirse, pero con mucha seriedad en una nueva ley de partidos, al mismo tiempo en el que se redefine el Estado. Porque no podemos tener un Estado de 5 poderes. Que puede haber un tribunal electoral, desde luego, y que estén representadas ahí las fuerzas políticas más numerosas, Ya. desde luego, pero un tribunal, no un poder del No un Estado. poder del Estado. ¿Cómo así tiene que ser un poder del Estado, un consejo electoral? Y mucho menos lo que nos traía a colación esta discusión, el Consejo de Participación Claro. Ciudadana. Y ojo, yo quiero reiterar en que el voto es libre y un voto nulo no tiene por qué ser negativo. ¿Por qué? Porque además quiero hacer notar que el voto es la primera herramienta de participación de cualquier ciudadano. La primera. Es su poder. De su poder, de que le llamen y le digan, venga, opine, vote por quien usted crea o como usted crea. Sí. Es la primera herramienta de participación para decir, yo quiero esto o quiero esto otro. Me parece este señor o esta otra persona, esta otra señora. Entonces hay que hacer valer el voto. Y yo creo que en esta ocasión habrá que hacerlo valer, ojalá con la fuerza Con la ciudadana, manifestación que uno quiera. dejar claro un mensaje. Estamos terminando y les quiero agradecer, pero un último mensaje, Ramiro. En medio de esta desesperación, la gente no está interesada, y claro, el 70% dice que todavía no tiene candidatos. En el tema del Consejo de Participación Ciudadana, creo que es el 82% que no sabe ni quiénes son. Por lo menos en nosotros hay un 30% que les conocen y que ya han decidido votar. ¿Qué debe hacer un ciudadano, Ramiro, en este momento? Ya hay una propuesta del voto nulo, y en lo otro, Al menos informarse, ya. porque lamentablemente, a pesar que Correa manejó este remoquete de Revolución Ciudadana, En un la estado de ciudadanía propaganda como tal ha sido eliminada, vapuleada y se ha evaporado, porque ciudadano es aquel que se empodera de sus derechos, el que es informado, el que toma decisiones críticas. No hubieron ciudadanos en el Ecuador, hubieron seguidores Ya. y clientes del sistema populista. El populismo no genera ciudadanos, genera clientelas a través de sus redes, de redes de cruce de favores. La crisis es espantosa, porque yo a alguien le decía, oiga, ¿quién va a venir a poner un centavo acá leyendo la Constitución ecuatoriana? Oiga, en la Constitución ecuatoriana usted tiene cantidad de palabrejas inservibles, pero no hay el concepto, por ejemplo, de pluralismo asociado a la democracia. Hay un desprecio a la economía de mercado, porque tienen ese complejo de no poner ni siquiera economía social de mercado, cuando el planeta va por el libre comercio. Oiga, esa cosa habrá o que mejorarla, o cobotarla al canasto de la basura, o hacer una constitución que sea duradera. Lamentablemente aquí hacemos constituciones para el victorioso de cada proceso electoral. O sea, tenemos más de 20 constituciones. La del 98, la una del buena 79 con constitución. reformas. Pero era una claro, constitución y que avanzaron, pensadas, claro. Francisco, Y elaboradas debatidas, claro. y debatidas ampliamente. Entonces, habrá que reconstituir esto. Eso implica no solamente una constitución segura y estable, significa un sistema de partidos, sistema de representación, porque así como no hay democracia sin partidos, no hay partidos sin un sistema electoral plural que sea eficiente y funcional para una democracia estable. Bueno, y no tenemos que perder las esperanzas, ¿no? Porque hay gente que dice aquí no hay nada que hacer y me cruzo de brazos. No es tampoco. así. Hay que Richard, persistir. el último mensaje para esto, ¿qué hacer? Como ciudadanos, ¿cómo actuar? Ramiro, de integrarnos, de informarnos.
Yo creo que coincido plenamente, o sea, es integrarnos, pero el integrarnos no es una actividad únicamente individual. Uno debería tratar de multiplicar esta cuestión y aunque sea en los pequeños grupos de la oficina de trabajo, de la familia, de generar un debate, generar una discusión, hacer notar lo importante que es este momento de transición, que efectivamente el rol de Julio César Trujillo ha sido fundamental para empezar a desmontar esa estructura sumamente perversa que instaló el correísmo. Sin embargo, eso es solo el inicio. Claro. Tenemos un largo camino para reinstitucionalizar el país, pero además, si es que nos ponemos a pensar nuevamente en constitución, yo creo que habría que convocar un diálogo solo para eso. Porque ¿por qué tenemos 20 constituciones en 200 años? Menos de 200 años. Claro. Eso quiere decir que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cómo queremos hacer el país. Cada 10 años. Y eso ya es una radiografía. Por lo tanto, yo creo que nuevamente hay que inmiscuirse en el debate, multiplicar el debate y ojalá generar un mensaje contundente en esta elección frente al Consejo de Participación Ciudadana. Y yo quiero agradecerles a los dos por las ideas que nos dejan, por el debate que yo espero que se vaya ampliando. Han estado con nosotros Ramiro Rivera y Richard Salazar. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Estaremos repartiéndoles ya también por las redes sociales. Agradecer a nuestros amigos de la 920 AM que siempre nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Nos encontramos el día miércoles. Gracias. Perfecto, gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Un gustazo. Ay, Dios mío, cómo recepciona todo esto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo decía el otro día Democracia. Sobre la emergencia de gas.